y a los jóvenes del motor de la transmisión del verbo. Hoy estoy viendo a Brian en la consola, entre los controles de la consola, y está Dennis y está Eric, y los muchachos están con mucha ganas de seguir adelante. Ellos están ahí en la línea del cañón, ¿verdad? Así mismo. Agradecemos a Dios por este hermoso día que nos toca vivir y el regalo que Dios nos ha dado para que seamos capaz de vivir y vivir nuestra vida feliz. Luis, vos sos un hombre que es casado, tiene hijos, tiene nieto. Hoy vamos a tocar el tema, la relación entre crisis matrimonial y la experiencia en la infancia, o la experiencia que ha vivido en la infancia y la crisis matrimonial. Y es un tema complejo que ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas como psicología, sociología y educación. Por eso, el primer tema es entender el modelo de relación. Cuando habla de modelo de relación, ¿me podía ayudar para dar un poco luz a ese tema? Bueno, el modelo de relación, las experiencias que uno tiene de la infancia, como es, por ejemplo, la calidad, el tipo de relación entre papá, mamá, hijo, influyen en cómo los adultos manejan sus propias relaciones. Los niños que crecen en hogares estables y amorosos tienden a desarrollar habilidades de comunicación y resuelven mejor sus conflictos en forma afectiva. Muy bien. Ahí el tema principal es, estamos hablando de una familia en circunstancia normal, donde existe el padre y la madre. La pareja decide formar un hogar y tiene claridad de lo que quiere y tiene el deseo de levantar la familia en un ambiente sana, en un ambiente de diálogo, en un ambiente de compartir, en un ambiente de reconocer los valores mutuamente. Entonces, uno se da cuenta que ese hogar, cuando nace una criatura, la atención del padre y la madre y se complementa mutuamente, y la relación, la armonía entre padre y madre, una otra manera da cierta seguridad al niño y siente valorado, siente y el afecto y el cariño del padre y la madre. Y estos primeros 5 años, si el niño llega a tener todas estas condiciones y en el hogar, entonces, naturalmente, siguiente 5 a 10 años, seguir complementando. Y en este complemento, y el niño empieza ahí ya tiene que cuidar un poco el ambiente en que mueve. Un ambiente sano, un ambiente de lo que es realmente asimila cosas positivas, asimila las cosas constructivas y empieza a asumir las responsabilidades a la medida que empieza a crecer, pero siempre acompañado
acompañado de los padres. Y entonces cuando llega 5 a 10 y 10 a 15, y la adolescencia va a ser una adolescencia donde hay una relación mutua entre la pareja y los hijos. Entonces, y la familia se teje bien. Y ese joven normalmente ya estará libre de adicción, de bebida, de droga, de vicios de cualquier índole, y empieza a tener la conciencia de hacer bien. Y el niño ya tiene un concepto de valor de su padre y de su madre. Cuando un chico da valor a su padre y madre, naturalmente, cuando él llega a ser un hombre responsable, cuando tiene su familia, y el problema de complejo, bajo autoestima, inseguridad y todas estas dificultades ya no es un problema suya. Ahora, en la infancia, si una mujer llega a embarazarse por accidente, por improvisado, y de repente y el hombre responsable no asume la responsabilidad y le rechaza o niega la paternidad, y la mujer siente totalmente marginada, abandonada, y entonces naturalmente y empieza a tener el caos en la vida de las criaturas. Sí. Ahora, hay un problema nosotros tenemos hoy en la sociedad, es la violencia, el abuso. Hay un montón de casos de abuso de las niñas por parte del concubino de su hermana o esposo de su hermana o algún familiar de su hermana o hermano. Y entonces, naturalmente, frente a esas realidades, muchas veces las mujeres que son víctimas de eso y empieza a experimentar una penuria grande. La propia hermana le niega y le acusa a su propia hermana diciendo que ella fue la causa. No reconoce que su marido es un irresponsable, un abusador, y en el lugar de mirar objetivamente y ayudar a su prójima, y no quiere perder a su marido porque está totalmente aferrada, y esa es la última Coca-Cola de su vida. El resultado, viene estos sufrimientos, llega a sembrar ciertos efectos colaterales y en todo el ambiente de la familia. Un niño rechazado, abandonado, la madre sufrida. Entonces, y ese tiene un efecto colateral en la sociedad. ¿Qué te parece? Así es, padre. Generalmente las personas, todas, ya en el útero de la madre comienzan a sentir que tiene acogida, que recibe el amor, y ahí ya sus antenitas comienzan a captar señales positivas que le van a ayudar durante toda su vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Existe una disparidad en la sociedad de que muchos están preparados para crear una familia y otros no. Aquellos que no están preparados son las personas que traen un hijo en forma irresponsable y no le da lo necesario para que pueda. No es solamente el alimento, es el cariño, el olor de madre, la protección. Todas esas cosas
trabajan en las personas. Cuando nosotros vemos personas adolescentes, lindas personas que están ahí trabajando con nosotros, pero no le vemos la sonrisa, vemos una infelicidad en su cara, esos te atraen algún tipo de defectos de infancia. Muy bien. Y entonces, acá tenemos otro aspecto, es el modelo de relación. Cuando habla de modelo de relación, ¿cómo vas a explicarme? El modelo de la relación, los niños que, por ejemplo, observan infidelidades en su hogar o que viven en un ambiente de desconfianza, pueden internalizar, pueden aprender, pueden sentir y guardar en sí estas conductas como normales o aceptables en sus propias relaciones. Ahora, cuando estamos hablando de modelo de relación, ahí hay un aspecto que es experiencias en la infancia, como la calidad de la relación entre los padres, que hemos recién hablado, influyen cómo los adultos manejan sus propias relaciones y los niños que carecen en hogares estables, amorosos, tiendan a desarrollar habilidades de comunicación y resolución de conflictos más efectivo. Ahora, un tema es muy resaltante en la sociedad, es el apego emocional. ¿Cuál sería, según las teorías, el apego que sugiere? Ese apego emocional, y tenemos que explicar bien, ¿verdad? Porque se confunde con muchos tipos de apego. El apego emocional es esa necesidad que tenemos nosotros de que nuestra emoción, nuestros sentimientos reciban todo lo necesario para que se desarrolle en forma positiva. Y de eso va a depender nuestras conductas en el futuro. El apego emocional. Las teorías del apego sugieren que la forma en que los niños interactúan con sus cuidadores primarios, ¿verdad?, son las primeras personas que están con ella. Para decirte te voy a decir nomás algo para ahí. Cuando nació mi nieta, fue maltratada nació en un día frío, fue maltratada por la enfermera. Y después nosotros lo llevamos llorando, lloraba todo de balde. Y después nos dimos cuenta de que ese fue el motivo porque alguien lo vio y nos comunicó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las criaturas sienten eso. Y ya comienzan ellos a manifestarse, a reclamar, en forma de llorar. Porque los primeros lenguajes de los chicos pues son el llanto. Necesita leche, llora. Está sintiendo frío, llora. Está solo, llora. Entonces llama a sus cuidadores con eso. Esa es su forma de hablar. Pide socorro. Entonces ese apego emocional que estamos hablando nos sugieren que la forma que los niños interactúan con sus cuidadores primarios afecta sus relaciones en la vida adulta. Muy bien. Ahí hay un tema sumamente importante. Todos aquellos países que tienen las tradiciones y costumbres mantiene intacto, se cuida los primeros 3 meses. La cercanía de la madre y el padre es sumamente importante. Al niño no le deja con nadie, solamente con la madre. Y en toda la creación vas a dar cuenta. Imagina cuando un perro, después de dar luz a los cachorritos, vos te vas a dar cuenta y ella ya se cuida mucho los primeros 30 días y está muy apegada a los cachorritos. No se aparta,
solamente se levanta algo para comer. Y el resto del día y noche y está expuesto para que los cachorritos amamantan. Sí. Y esa es la naturaleza mismo nos enseña. Mientras tanto, hoy el mundo moderno nace a los 5 o 6 días, ya le tiene una cunita. Antes de nacer ya tiene la cunita. Y le larga en la cuna. Nadie piensa tener el bebé al lado de su madre. ¿Por qué en nuestra sociedad un problema afectivo tan grande? ¿Sabe por qué eso? ¿Te observaste? Y estamos en un mundo moderno. Cuando una mujer está embarazada, la primera cosa que piensa es una cunita. Nace el niño y le pone en la cuna. Pocas veces yo veo las madres teniendo el bebé al lado suyo y durmiendo. Le deja ahí en la cuna. Entonces, ¿qué siente? La pobre criatura en la cuna como si está en un desierto abandonado. Entonces, naturalmente, psicológicamente y socialmente y en todo sentido, la criatura no siente el lazo con su madre. Vos puedes darle miles de cosas. Prepara una cuna de oro. Vos puedes darle todo tipo de juguete. Vos puedes darle todo. No es suficiente. ¿Qué necesita? La criatura debería sentir y el calor de su madre. Debería darle a mamar quedando al lado. Ahí ya tiene esa criatura que ha tenido esa posibilidad, su conducta es totalmente diferente. Y en eso, y el papá también tiene que tener la conciencia de facilitarle a la madre un tiempo para que se dedique su tiempo con su hijito. ¿Entendiste cómo es el asunto? Claro. Ahí, entonces hoy en día uno de los principales problemas es el problema afectivo. Eso es. Entonces, el problema afectivo arrastra desde el primer momento del nacimiento de la niña o del niño, sí, de la criatura. ¿Y cómo va a subsanear? Es medio difícil para subsanear. ¿Por qué? Y el mundo moderno crea una fantasía y en el ámbito comercial. Y en tiempos anteriores, cuando la criatura llora, le da a mamar. sí. Pero hoy en el mundo moderno, cuando la criatura llora, le pone un biberón vacío. Sí. Entonces, y el engaño empieza desde la infancia. Problema de desnutrición, problema de engaño, problema de mentira, problema todo eso. ¿Y cómo quiere que nuestra sociedad sea equilibrada? Problemática. Eso. Sí. Entonces, y este tipo de cosas nadie habla. Y estas personas, padre, estas personas que crecen en ese ambiente así tóxico en cuestiones de relaciones, ¿cuál sería su comportamiento cuando llegue ya a la adultez? Muy bien. Primero, mucha inseguridad. Segundo, esas personas no saben valorar todo lo que es su entorno. Tercero, se siente sofocado. ¿Por qué sofocado? Porque nunca recibió el amor y el cariño.
Cuarto, acude a las bebidas o diversiones independientes, el abandono de la familia. La dificultad para confiar también. Confiar. Aparte de eso, la violencia. ¿Cuántas mujeres y en esta sociedad que vivimos sufre silenciosamente y el maltrato verbal, maltrato psíquico y el maltrato físico? Por proteger su familia, no quedar afectado a sus hijos, aguanta silenciosamente. Llega un momento, la mujer se despierta y dice, ¿pero qué es lo que estoy haciendo? Entonces, ahí viene principalmente las separaciones. Esos problemas de violencia familiar, puede ser que tienen raíz en eso, país. Sin duda, todo lo que es la violencia familiar, solamente vos tienes que pasearle con esa persona desde su infancia todo lo que ha experimentado. Ese yo te puedo garantizar con ejemplo por ejemplo por ejemplo. Vuelvo a decir, todos aquellos que maltratan a su marido o a su mujer por medio de vocabularios, por medio de maltrato psíquico, por medio de maltrato físico o destrucción de las cosas que hay, la incapacidad de controlar la ira, el nervio, todo tiene que ver con su infancia. Desafortunadamente, todo lo que el niño ha vivido en su vida de la infancia, casi 70-80% repite y en su propia vida matrimonial. ¿Por qué repite? Porque no ha cicatrizado las heridas que fueron causa de su familia, de la infancia. Entonces llega un momento y empieza a proyectar en su cerebro. Y el pobre hombre, la pobre mujer, es la víctima. Ahora viene el apego emocional. Todos aquellos que no han tenido un afecto más de su padre y madre, el cariño, el amor, la ternura, todo eso, y se siente tan maltratada, tan pisoteada, todo eso, crea un gran problema de inseguridad. La inseguridad es la causa de excesivo apego. Cuando el nivel de inseguridad es tan grande, el apego, la profundidad del apego es mucho más tóxico y dañino. Por eso, y el celo, la envidia, la maldad, todo es resultado de la inseguridad. De esa infancia terrible. Entonces, cuando es excesivamente insegura, normalmente la relación no va a durar mucho tiempo si no se hace un tratamiento a lo largo. Porque y el apego excesivo te sofoca, te impide a crecer y madurar, te impide a salir adelante, te impide a construir tu familia. ¿Qué te parece? Este tipo, escribió un libro, Gary Chapman, sí,
Y él habla en su libro de mantener lleno el tanque del amor de las criaturas. Sí, Dice que es como un tanque que uno tiene, que los padres, todos los cuidadores tienen que darle amor. Y siempre hay amor. Yo, por ejemplo, con mi nieta le veo y le hablo, le doy mucho amor porque existe, es parte de tu vida y lo que te gusta son tus hijos. pero ahí hay una diferencia. Ah, Y el amor y el cariño es muy distinto del amor y el cariño del abuelo y abuela. mm, Ahora, si la criatura está nutrida del amor y cariño de su abuelo, y el efecto positivo es 20%. mm, Ahora, si el amor y el cariño con el que la criatura está nutrida, y entonces son 80%. Y el amor y el cariño del padre, y el abuelo y la abuela se complementan. O el tío o la tía. Por eso es sumamente importante darle espacio al papá y la mamá para que la criatura se encariñe con ellos. sí, sí, sí. Si no se encariña con ellos y se apega con tu abuela, abuela, su tía, tío, tío, y ese es un problema grave en el futuro. Porque ahí viene todo tipo de problemas psicológicos. Por eso es sumamente importante. La criatura no tiene que crecer ni con abuelo, ni con abuela, ni con tío, tía, nada de eso. Claro, Tiene que crecer con su papá y mamá. cierto. Peor todavía si la criatura crece con la niñera. Ahí Ya es- fuiste al más. Ahí es un desastre, no le veo yo ningún tipo de solución. Entonces, ahora, y expectativas y dinámicas de una pareja. ¿Mm? ¿Cómo vas a definir eso? Los modelos familiares y las experiencias vividas en la niñez pueden crear expectativas sobre el matrimonio y las dinámicas de parejas que pueden ser poco realistas o perjudiciales, lo cual puede contribuir a crisis matrimoniales. Normalmente, una pareja que ha tenido un problema en su vida matrimonial tiene que cuidar mucho no meter en problema en forma improvisada. Normalmente uno ha tenido un problema grave y rapidísimo se engancha con otro y después se vuelve la vida muy pesada. Por eso vos sabés que la mayoría de los sacerdotes en su vida siente fracasado y sale, o los seminaristas. Y en un proceso, en vez de entrar en un proceso de discernimiento, rapidísimo se engancha con alguien y amarga la vida de la persona y amarga la vida de los demás. Por ejemplo, vos vas a encontrar sacerdotes o religiosos o religiosas nunca se sintió realizado ni realizada. Se trata como un profesional. Celebra la misa, el bautismo, el casamiento, todo, administra los sacramentos, hasta ahí. Pero la esencia de la espiritualidad no existe. Normalmente, cuando uno se siente que no es su vocación, abrazo una vida, no es lo que quería, por circunstancia de la vida, por la pobreza, por las pocas posibilidades, por la circunstancia social o problema económica, de repente se va y entra en el seminario.
y recibe una buena formación. Los años de formación entre cuatro paredes es más seguro porque te dicta lo que debería hacer. El horario de almuerzo, desayuno, levantar, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, todo eso sigue. Y tiene el horario de su estudio. Entonces ya no hay cosa para pensar en otra cosa. Pero una vez termina la formación, uno ya entra en la sociedad. Ahí recién despierta algunos entre nosotros con el complejo de inferioridad, la inseguridad, así como en la vida matrimonial. Sí. Entonces, ¿qué siente? Llega un momento, acomodo tanto, ya no anima para tomar una decisión diciendo que ese no es mi vocación, voy a salir y voy a defender mi vida. ¿Qué hace? Se acomoda. Y en este acomodo, y está infeliz consigo mismo, a lo mejor afera con su conejito, su cachorrito, su gatito, su papagayo, o su cochecito, o cualquier cosa, sustituyendo lo que es la... Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento, ese pobre hombre o esa pobre mujer está con una crisis terrible. Afecta en su relación interpersonal, afecta en su sensibilidad, afecta en su convivencia. Aunque vos puedes decir que es un religioso o religiosa, tiene que vivir en comunidad, olvídalo. Porque la realidad de su infancia es un desastre. Caos. Y entonces, estamos hablando de esa realidad, no solamente actúa en él. Ahora, ¿cómo vos vas a descubrir que un hombre o una mujer, un matrimonio está feliz? A pesar de los pesares, tenazmente sigue cumpliendo su deber. Ese es, no digo que todo es color de rosa. Sí. ¿O cómo sabe que un religioso está feliz consigo mismo y está feliz con su vocación? Su trato con la gente, su temperamento, su entrega en el trabajo, su pensamiento en el bien de la comunidad. Todos unos cuantos factores afectan en forma equilibrada. Por eso es sumamente importante analizar eso. Muy bien. Después, Luis, cuando hablamos de esas realidades, la transición a la adultez es una etapa demasiado grande. Sí. Aquellos que vienen de ese tipo de apegos que estamos hablando, la forma en que los individuos manejan los cambios y las crisis en su vida matrimonial puede estar influenciado por cómo sus familias manejaron conflictos. Esto puede afectar la forma en que se enfrentan los problemas dentro de su propio matrimonio. Muy bien. Y en la transición a la adultez, niño a la adultez, uno tiene que tener la conciencia lo que va a hacer y analizar bien, tiene la capacidad de tomar una decisión estable. Primero, especialmente en el tema de hoy en día, apenas está en séptimo grado, en la escuelita, ya empieza a hablar del noviazgo. No habla de amistades, habla de novio, o amiga o amigo con derecho. Entonces, ¿qué pasa? Y en vez de quemar las etapas de las amistades, y en el lugar de disfrutar la juventud con mayor libertad,
y esa pubertad y esas fantasías que viene y empieza a asimilar y piensa que ya es un hombre, puede tomar la decisión. Por eso, siempre yo digo, las mujeres normalmente llegan a la madurez temprano que el hombre. Más rápido. Quiere decir, una mujer es capaz de tomar una decisión a los 18, 19, 20, 21, 22. Con tal de que viene una familia lo normal, con todo lo que uno necesita. Inclusive estamos hablando de una formación religiosa. Ahora, al hombre nunca tiene que pensar que un hombre es capaz de tomar una decisión a los 20, 21, 22, 23, 24, 25. Por eso, normalmente vos te das cuenta, la mayoría de los religiosos o religiosas o los sacerdotes de cualquier índole no se asume el compromiso antes de 29, 30 años. Porque ahí ya centra su cabeza, termina la fantasía y empieza a pensar de lo que quiere. Y la misma manera, la pareja matrimonial tiene que tener la conciencia que si una nena se está enamorando con un muchachito de 18, 19 años, tiene que saber que ese no es para tomar una decisión. Si llega a tomar una decisión, antes de 10 años, ese ya se acaba. Normalmente 99% de los casos del noviazgo que inició en la escuelita, en el colegio, no perduró nunca. Pero ¿cómo quiere hacerle entender? Ahí está. Es muy parecido. Viene el padre y la madre para bautizar. Prendo la vela diciendo, recibe esta luz para que sea iluminado por Cristo, camine siempre con la luz de Cristo. Pero yo le digo, cuidado a la criatura, no deje que toque. Y cuando yo digo eso, la madre ríe. Y en un descuido la criatura agarra la vela, el fuego y quema. Y llora, y llora, y llora. Y la misma manera, hay veces las criaturas están creciendo, las nenas o los varones, así como cuando el bebé quiere tocar el fuego, quiere hacer las cosas, y en vez de orientarle en forma correcta, ríe, y después se quema. Alguna quemadura perdura para siempre. El tema de la criatura que viene le trae para bautizar, cuando se quema, ese dura poco tiempo nomás. Pero los jóvenes, cuando los padres, no, mi hijo ya está creciendo, y el varón no le afecta nada, sí que va a dar más con su chica ahí. Y cuando hace algo, y ríe el papá y la mamá, pero no se mide la consecuencia y se quema, y esa quemadura hasta su tumba. Sí. Entonces, muy bien. Entonces, mi querido Luis, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento? Las habilidades de afrontamiento aprendidas en la infancia
también juegan un papel importante los adultos que han desarrollado habilidades positivas para manejar el estrés y la adversidad tienden a tener el matrimonio más saludable. Muy bien. Para abordar la crisis matrimonial es importante y explorar experiencias basadas y trabajar en la comunicación y en la resolución de los conflictos, especialmente la terapia de las parejas, que puede en una u otra manera puede ayudar. Ahora, la infancia tiene un impacto muy grande en los patrones de la conducta que pueden contribuir a problemas en el matrimonio, incluyendo la infidelidad, violencia familiar y las adicciones. Entonces, vamos a tocar el tema la infidelidad. La infidelidad, modelos de relación. Los niños se observan infidelidades en sus hogares o que viven en un ambiente de desconfianza, pueden internalizar estas conductas como normales o aceptables en sus propias relaciones. Expectativas poco realistas en ese ambiente, la falta de comunicación y aprendizaje de conflictos en la infancia pueden llevar a expectativas irreales en la pareja, lo que aumenta la insatisfacción y la búsqueda de conexiones fuera del matrimonio. Y está la baja autoestima también. Niños que crecen en entornos donde el amor es condicional o la validación es escasa pueden luego buscar atención y validación a través de relaciones externas. Eso es todo en el ambiente de la infidelidad. Muy bien, entonces acá tenemos que tomar en cuenta, uno es la infidelidad y otro aspecto es la violencia familiar. O sea que ahí eso es una alerta también en cuestión de infidelidad. Si los chicos ven a sus padres en esas actividades de infidelidad, quiere decir que ellos van a pensar que es normal, que él tiene derecho a hacer también. Claro, ese se transforma un padrón de lo normal. Porque, ¿sabe qué es lo que pasa? Probablemente en nuestra cultura tenemos un problema. Después de la Triple Alianza, la población quedó totalmente desequilibrada. Y entonces, naturalmente, los padrones de la conducta de la sociedad normal ya se desconfiguró. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces en el seno de la familia una mujer llega a tener varios hijos de diferentes hombres. Hay veces un hombre llega a tener varias mujeres. Por una circunstancia histórica, algo que no es lo normal, vuelve a anormal. Y esa conducta se alargó muchos años. Entonces, y el que conoce la historia va a comprender y no condenar. Y el que no conoce va a juzgar. Por eso, para tejer una sociedad en forma equilibrada, no es nada fácil. Por ejemplo, vos te das cuenta en la religión musulmana, está configurado, el hombre sí tiene la capacidad de mantener, y ellos pueden tener hasta 7 mujeres como sus esposas. Y tiene que analizar cómo aconteció eso.
Los primeros momentos de la historia de Islam hubo muchas guerras, mucha violencia, quedaba muchas mujeres viudas. Muchas mujeres viudas y naturalmente como trofeo de la guerra le llevaba a las mujeres con tal de que tiene la capacidad de mantener. Y el concepto era que la mujer no tiene que sufrir. El hombre tiene que proteger. Entonces, y ese fue el contexto en que, entonces no es para condenar. Y el hecho de la violencia o el hecho de la guerra y la matanza terrible de los soldados, y la misma cosa va a pasar ahora en Ucrania. La misma cosa va a pasar en muchos otros países que experimentan la guerra. Por eso, las autoridades de cualquiera de estos países tienen que centrar su cabeza y analizar cuál es mejor. Ir a la guerra y perder, destruir, destrozar todo y endeudar, o sentar sobre la mesa y llegar en un acuerdo. Pero lastimosamente esto no acontece. Resultado, nosotros quedamos con graves problemas en la sociedad. Entonces, ahora la pregunta es, la violencia familiar, ¿me podía...? En ese contexto, los ciclos de violencia, los niños que crecen en lugares donde hay violencia son más propensos a repetir estos patrones en sus propias relaciones, ya sea como víctimas o opresores. La exposición a la violencia puede llevar a la normalización de comportamientos agresivos, dificultando la identificación de relaciones saludables y constructivas. Y la falta de herramienta adecuada para manejar el conflicto y las emociones pueden resultar en respuestas violentas en situaciones de estrés en el matrimonio. Eso es la violencia familiar. Muy bien. Ahora viene otro aspecto que es más peligroso, es la adicción. Las adicciones, sí. La adicción es la infancia en un contexto donde las adicciones son prevalentes. Por ejemplo, el abuso de sustancias por parte de un padre puede aumentar la probabilidad de que los individuos desarrollen comportamientos adictivos en la adultez. Estamos hablando de los hijos. La dificultad en la infancia a menudo llevan a los individuos a buscar formas poco saludables de enfrentar el estrés o el dolor emocional, incluyendo el uso de sustancias o comportamientos adictivos. Muy bien, acá viene un tema que es la violencia y los homicidios, tanto de hombres como mujeres. Pueden estar influenciados por experiencias diversas vividas durante la infancia. Entonces, el siglo de la violencia. Vos sabés que la teoría del ciclo de la violencia, los individuos que han sido testigos o víctimas de violencia en su infancia pueden internalizar estas conductas como normales y aceptables, reproduciendo estas mismas dinámicas en sus relaciones posteriores. Desensibilización. La normalización de la violencia. Crecer en un entorno donde la violencia es común puede llevar a la desensibilización, haciendo que los individuos sean más propensos a participar o tolerar actos violentos en su vida. Ahora,
El problema es problemas emocionales y las conductas. Ahí ya hablamos de trastornos emocionales, ¿no? Sí, que son las experiencias traumáticas en la infancia que pueden contribuir al desarrollo de trastornos de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental que pueden predisponer a comportamientos violentos. Ahí hay un factor sumamente importante, las relaciones interpersonales, desconfianza y celo, las experiencias adversas que pueden resultar en problemas de confianza, celo y otras dinámicas tóxicas. Entonces, y el patrones de apego. Las personas desarrollan estilo de apego inseguro como resultado de las relaciones familiares problemáticas. Entonces, ahí hay factores socioculturales. Sí. Contexto socioeconómico, por ejemplo, los individuos que crecen en contexto de pobreza, marginación o violencia comunitaria suelen estar en mayor riesgo de perpetuar la violencia en sus relaciones, en parte debido a la falta de recursos y de apoyo. Entonces, aunque la violencia puede ser perpetrada por cualquier género, la construcción de culturas sobre la masculinidad y la feminidad pueden influir en forma que se manifiestan terriblemente. Por eso, la intervención temprana, la educación sobre gestión de la ira, el acceso a la salud mental, son fundamentales para ayudar a romper este ciclo de violencia. Entonces, vos busca una ayuda espiritual o vos busca ayuda profesional, no es porque vos sos un loco, claro, sino para tu vida realmente sea una vida un poco más agradable. Ahora vamos a dar un rápido paseo por el mensaje central de las lecturas de hoy. Hoy vamos a escuchar Génesis 2, versículo 4 a 9 y 15 a 17. Ahora dice: cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo, y abrieran canales para que corriera el agua y se regara los campos. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo, y con él formó al hombre, le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre como había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto, sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día en que comas de él morirás sin remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá nosotros tenemos que ver un poco cuál es el mensaje que destaca la creación del ser humano y su relación con la creación. Y vos sabés que Dios forma al ser humano del polvo y le da el aliento. Así es, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En este primera lectura, el mensaje central, esta lectura destaca la creación del ser humano y su relación con la creación. Dios forma al ser humano del polvo y le da aliento de vida, lo que resalta la dignidad y el valor del ser humano como parte integral de la creación divina.
el jardín del Edén simboliza un espacio de abundancia y cuidado, donde el hombre tiene la responsabilidad de cultivar, de preservar la creación. La prohibición del árbol del conocimiento del bien y del mal subraya la importancia de la obediencia y la relación de confianza entre Dios y el hombre. Así, cuando resumimos lo que es el Evangelio, el pasaje aborda el concepto de la pureza y lo que realmente contamina al ser humano. Entonces, Jesús enseña que no son los alimentos o las prácticas externas los que manchan al hombre, sino la intención y malas acciones que surgen del corazón. Así es, ¿no? Sí. Entonces, en resumen, esas lecturas ¿a qué nos invitan? A reflexionar sobre la dignidad humana, la responsabilidad en el cuidado de la creación, la obediencia a Dios y la importancia de las intenciones y acciones del corazón en la vida espiritual. Muy bien, entonces, como bautizados y cristianos, ¿cuál debería ser nuestro deber basado en las lecturas de Génesis y Marcos? Custodiar la creación, vivir en obediencia, refinar nuestras intenciones y acciones, buscar la pureza interior y testimoniar nuestra fe. Entonces, y en conclusión, nuestro deber como bautizados y cristianos incluye cuidar la creación, vivir la obediencia a Dios, buscar la pureza interior, refinar nuestras intenciones de ser testigos activos del amor de Cristo en el mundo. Así, para que seamos un poco mejor en nuestra vida de cada día. Así es. Y le deseamos a todos un hermoso día. Feliz día para todos.